Saludos todas, todos y todes. Es un gusto estar con ustedes en una nueva emisión de Congénero, un espacio de Telesur donde la premisa principal es el periodismo con perspectiva de género. Mi nombre es Gustavo Prada y estaré con ustedes durante la próxima media hora. Iniciemos nuestra emisión con un recorrido informativo de lo más destacado de esta semana en materia de género. Este año, más de 27 países en el mundo celebraron el Día Internacional del Turismo LGBTIQ+, una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio Argentina en 2020 y que busca concientizar a la comunidad internacional sobre la importancia de la inclusión y la diversidad en el impacto de las economías. Un día cuyo propósito es concientizar a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo LGBTQ en sus aspectos sociales, culturales y políticos, así como su impacto en las economías y en la generación de empleo. Este año el lema de la celebración es "El futuro del turismo es plural, diverso e inclusivo. Construyamos y defendamos la igualdad", que se alinea con la consigna que propone la Organización Mundial de Turismo para 2022, que vuelve a centrarse en el futuro y refuerza la oportunidad de repensar la actividad con una perspectiva más sostenible, inclusiva y resiliente. En Colombia, la primera dama, Verónica Alcócer, acompañó a lideresas políticas latinoamericanas, congresistas del Pacto Histórico y organizaciones feministas en la presentación de 3 proyectos de ley para cerrar las brechas de género y fortalecer la participación política de las mujeres. Los protagonistas aquí son los proyectos de ley que se presentan hoy, son los protagonistas. Les quiero decir que en todo sitio donde se presente una propuesta que vaya a beneficiar la vida de las mujeres en cualquier lugar, ahí voy a estar yo y que cuentan conmigo. Se trata de la Ley de los 1000 días, que contempla el cuidado integral de la mujer embarazada y niños recién nacidos, la Ley de Paridad de Género en procesos eleccionarios y la ley que busca mitigar la violencia política. La Marcha Mundial de las Mujeres de las Américas expresó mediante un comunicado toda su solidaridad al pueblo cubano y a organizaciones de mujeres en la mayor de las Antillas, tras la fatalidad del incendio de los supertanques de combustible en la bahía de Matanzas. Asimismo, enviaron las mejores energías para las familias afectadas y recordaron la resiliencia y el histórico espíritu revolucionario de las mujeres luchadoras cubanas. La misiva recordó además los retos que supone para el gobierno y el pueblo cubano el bloqueo y las sanciones estadounidenses contra la mayor de las Antillas. El mensaje de aliento de la organización feminista se da en el contexto del incendio en la base de supertanques en la provincia de Matanzas, que ya suma la segunda víctima mortal y cientos de heridos. En nuestra nota cultural de la semana queremos mostrarle el galardonado trabajo de periodistas mexicanos que lograron recopilar en un reportaje audiovisual la historia de mujeres sobrevivientes al intento de feminicidio en México. Las sobrevivientes olvidadas por la justicia. Así se titula el reportaje sobre mujeres que sobrevivieron al intento de feminicidio en México, de los periodistas Gloria Pina y Marco Gutiérrez, y que además fue galardonado por el Premio de Periodismo en Derechos Humanos Brice Valdés 2022. Definitivamente sirve el periodismo de investigación, aunque pues no quisiera decir que es lo único, también ha sido pues la lucha de muchos años de las víctimas, pero el periodismo de alguna forma permite pues escarbar en esta situación, mostrarla en un ambiente público y que los tomadores de decisiones puedan notar que es urgente hacer unos cambios, ¿no? El audiovisual arrojó que solo 781 de 1.7 millones de ataques violentos cometidos contra las mujeres en los últimos 8 años han sido catalogados de feminicidio, en clara crítica a la actuación de autoridades judiciales que supuestamente minimizan las denuncias presentadas por mujeres violentadas. Los autores del material audiovisual relatan cómo lograron presentar los testimonios de las víctimas de vejación sin caer en el amarillismo. El mayor reto fue
mostrar el caso de todas estas sobrevivientes sin caer en el morbo, ¿no? Sin caer en lo explícito de que fueran mujeres golpeadas, con marcas y sangradas, ¿sabes? O sea, cuidamos mucho esa línea en la que fueran las mujeres dando su voz, pero una voz entera, ¿no? Desde una reconstrucción. Con más de 5.000 visitas en plataformas digitales, la realidad de estas mujeres que sobrevivieron a agravios y ofensas recurrentes por parte de sus victimarios se ven reflejada en el documental. La pieza audiovisual hace un llamado a la Administración de Justicia para que se atiendan estos delitos tipificados en las leyes mexicanas e invita a la sensibilidad humana a detener este terrible crimen que atenta contra los derechos humanos e integridad de las mujeres. Interesante labor de nuestros colegas mexicanos. Hacemos una pausa. Al regreso hablaremos sobre los retos y dificultades que enfrenta el colectivo trans en el acceso al mercado laboral formal. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Desde Telesur hacemos periodismo con perspectiva de género y el lenguaje es una herramienta con la que construimos y deconstruimos los imaginarios sociales. La Organización de Naciones Unidas define la desigualdad de género como una injusticia de nuestra época y como el mayor desafío al que se enfrenta la sociedad en materia de derechos humanos. Aún así, la igualdad de género ofrece soluciones a algunos de los problemas más intratables de la historia contemporánea. En todo el mundo, la situación de las mujeres es peor que la de los hombres. La desigualdad basada en el género vulnera los derechos de más de la mitad de la población mundial. La realidad económica y social es aún peor para las mujeres que pertenecen a minorías. Las mujeres de mayor edad, las mujeres con discapacidad, las migrantes, refugiadas y analfabetas, entre otros aspectos que las ubican en una situación de desigualdad y desventaja ante sus pares varones. La discriminación y exclusión en el ámbito laboral, al igual que la falta de oportunidades, arroja a los integrantes del colectivo trans en Brasil al trabajo sexual. Esta situación que disminuye y obstaculiza el acceso al mercado laboral está siendo contrarrestada por un grupo de activistas que idearon iniciativas de formación para capacitar al colectivo trans. Veamos. En el imaginario social actual, las personas trans no figuran ocupando empleos estables con salarios dignos o teniendo acceso a estudios universitarios. Por el contrario, son destinadas a tareas menores o más domésticas. Esta estigmatización ha multiplicado la discriminación y exclusión de las personas trans en el ámbito laboral. Asumir visiblemente una orientación sexual, identidad o expresión de género distinta a la heteronorma genera disminución de oportunidades para este grupo social. Además, obstaculiza el acceso a puestos de trabajo digno, empeora las condiciones de vida y dificulta las posibilidades de crecimiento laboral. O trabalho ele traz uma socialização natural que todo mundo deveria ter acesso. E o trabalho dignifica, para a sociedade. El caso de Rochely, quien conoce de cerca esta situación, es uno de los tantos que son referente de esta realidad. Ella, después de muchos años como trabajadora sexual, logró convertirse en mesera. Esto gracias a un entrenamiento especial en Río de Janeiro, Brasil, que capacita a personas trans para su inclusión al mercado laboral. A gente vai estar indo lá conhecer meu trabalho, que é o Boleia Bar, onde eu consegui ter meu primeiro emprego formal, graças a um curso de capacitação que eu fiz na FRJ, chamado Frango Garçom, onde hoje eu sou embaixadora desse curso. Mas eu encontrei muitas dificuldades até chegar a esse meu primeiro emprego e eu gostaria...
El trabajo de formación de proyectos como Transgarcón, una extensión de la Universidad de Río de Janeiro, y Capacitrans, otra iniciativa de inserción laboral, han sido aliados importantes para que los integrantes de la comunidad trans de Brasil encuentren un lugar dentro de la vida social, cotidiana y laboral. A Rochelle é uma colaboradora sensacional, assim. E eu acho que é uma forma das pessoas entenderem que as pessoas trans são tão gente como a gente, são capazes de fazer o que qualquer uma pessoa faz. Para las personas transexuales, travestis y transgénero, el hecho de obtener y mantener un empleo formal es algo que está prácticamente fuera de su alcance. La mayoría de las personas trans manifiestan que la búsqueda de empleo formal termina convirtiéndose en desagradables situaciones de hostilidad y discriminación contra ellas. Bem básico, se uma empresa tiver 100 pessoas, uma é trans. Raras são as que têm mais, muito raras. Mas isso está começando a mudar, com projetos como o nosso, como o projeto da Transempregos. As empresas estão começando a mudar esse olhar. La transfobia no solo se manifiesta en la cantidad de asesinatos cada año, sino que esta discriminación se alía a una tasa de deserción escolar, bajo nivel educativo y falta de representación en el mercado laboral, que condena a los integrantes de este grupo social a la invisibilidad dentro del entorno social. Sin otras posibilidades de elección laboral, el trabajo sexual se transforma en la salida laboral más segura, colocándolas en una situación de vulnerabilidad que puede ir desde infecciones de transmisión sexual hasta tratos crueles y denigrantes por parte de clientes y efectivos de las fuerzas de seguridad. Então a gente não tem paz para estudar, a gente não tem paz no seio familiar, a gente é expulsa de casa, a gente acaba parando em esquinas. Aí a mesma sociedade que empurra a gente para a esquina, para lá, para as esquinas, que é lá que a gente serve na cabeça desse povo, é para isso que a gente serve, para ser profissional do sexo. É só isso que a gente serve, é só essa imagem que ligam pessoas trans e travestis. Não, a gente está aqui para dizer que não é só isso, e que não precisa ser uma coisa compulsória, que não precisa ser imposta. El entorno excesivamente vulnerado puede considerarse como una histórica discriminación estructural que no solo impone múltiples barreras a este colectivo para insertarse en el mercado laboral de manera formal, sino que también lo convirtió en sujeto de una imposición social hacia el sistema prostituyente. Rochelle valora su proceso de transformación hacia una mejor calidad de vida. Se alegra del triunfo que alcanzó y celebra poder ser una figura de inspiración para otros integrantes de la comunidad trans. Além da importância da dignidade, que é ter uma carteira assinada, que é algo muito distante de uma pessoa trans, me trouxe o direito de voltar a sonhar novamente e ver outras pessoas trans que, vendo eu trabalhar aqui, também se inspiram e estão indo atrás de emprego. Muitas pessoas trans me mandam mensagem perguntando se eu sei de alguma vaga de emprego. Las emergentes iniciativas de inserción laboral en Brasil son un resultado notorio para un país con más de 14 millones de desempleados y un sector golpeado por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, han logrado más de 800 contrataciones en el último año y han conectado hojas de vida con puestos disponibles en todo el país. É outra vida. Para mim, nossa, a ansiedade que eu tinha, depressão, tudo isso foi embora, entendeu? E eu sonho muito mais que isso, entendeu? Por isso eu vou continuar estudando, voltei a estudar, coisa que eu saí de casa. La falta de oportunidades, un sistema laboral heteronormativo y las innumerables desigualdades sociales empujan cada año a miles de integrantes del colectivo trans a las esquinas y las convierte en trabajadoras sexuales. Los desafíos de esta comunidad y las deudas de gobiernos e instituciones aún es alta para zanjar esta brecha de desigualdad social con estos grupos históricamente vulnerados por los sistemas políticos, económicos y sociales. Me voy a ir a vestir, ya vengo en un minutico. Luego de esta interesante recomendación hacemos nuestra segunda pausa. Al regreso, nuestro segmento Batallas por la Igualdad nos llevará hasta Francia. Activistas afganas en el exilio no abandonan su lucha feminista tras cumplirse un año desde que se vieron obligadas a dejar su nación.
Es momento de conocer el proceso de transición forzado de activistas defensoras de los derechos de las mujeres en Afganistán, que fueron perseguidas durante la toma de poder de los talibanes y ahora continúan su activismo desde el exilio. El viaje hacia la integración ha sido un proceso largo y difícil para las activistas feministas que llegaron a Francia hace un año tras la caída de Afganistán bajo los talibanes. Mujeres artistas, emprendedoras y profesionales que vieron de cerca las limitaciones y restricciones a sus libertades y derechos. Se vieron obligadas a cruzar las fronteras para iniciar una nueva vida y fortalecer sus luchas desde terrenos más seguros. For me, just being forced to leave Afghanistan and to be here, now it's a very difficult transition, not just for myself to be able to establish a new life, but as an artist, because the main subject in my work has always been Afghan women, has always been Afghanistan, the issues in Afghanistan. And now I'm going through this transition and trying to figure out how to do, because this is not Afghanistan, and I have to adapt to this new culture, to this new world, and I have to find ways to be able to keep the spirituality in my work. En este punto donde la vida la sitúa, su activismo por la defensa de los derechos humanos de las mujeres permanece indemne desde el exilio. Sin embargo, sus esperanzas para el futuro se toparon rápidamente con un proceso de integración plagado de obstáculos hacia los refugiados. زندگی در تبعید چیز آسان نیست. هر روز مجبور هستی صبح با غم دلتنگی بیدار شوی که هیچ راه حل برش نداری و فقط میتونی که او را با خود حمل کنی و هر روز بیشتر و بیشتر میشه. اما حس خوب دارم که زنده هستم و میتونم حرف بزنم، بنویسم درباره زنای افغانستان، درباره مشکلاتی که دارن، درباره تمام زنایی که نمیتونن حرف بزنن. La violencia contra las mujeres y las niñas también ha aumentado en el último año, mientras los talibanes limitan el acceso de las mujeres al empleo, la educación, la representación política e incluso a la libertad de movimiento, e ignoran todas las normas internacionales sobre derechos humanos en los que Kabul se encuentra escrito. A pesar de tener que lidiar con el trauma del regreso de los talibanes y su propio desplazamiento repentino, muchas de estas mujeres se siguen considerando representantes de las afganas. Han tratado con otras mujeres y grupos activistas y han presionado colectivamente a la comunidad internacional para que actúe en favor de los derechos de las mujeres afganas. Esfuerzos que han sido una continuación a la labor que siguen haciendo las mujeres que están todavía en Afganistán. Interesante tema que nos permite conocer la realidad de asedio de género que atraviesan algunas mujeres en el mundo y cómo la diversidad nos incluye a todos en nuestro segmento dedicado a los hombres, porque aunque no se hable mucho de ello, nosotros también somos afectados por el sistema patriarcal y tenemos nuestras opiniones y aportes para desmontarlo. Veamos. Las autoridades bolivianas presentaron un protocolo para rehabilitar y reeducar mediante terapia a los hombres procesados por violencia machista. El nuevo modelo de intervención psicoterapeuta, articulado con organismos como ONU Mujeres, será un aporte para que, junto a los hombres que ejercen la violencia en determinados casos, se pueda erradicar la problemática. El aumento de un 12% en los casos de violencia intrafamiliar respecto al mismo periodo de 2021 ha sido uno de los principales motores para la creación de este mecanismo. El documento presentado por la Defensoría del Pueblo tiene su base en el proyecto Hombres de Paz, que ejecuta desde hace 5 años la Fundación Voces Libres y que hasta el momento ha rehabilitado a más de 3.000 hombres en todo el país. La iniciativa boliviana consiste en 6 meses de terapia psicológica clínica, pero también una terapia de liberación emocional que pretende enseñar a los varones a perdonarse, a soltar, a romper cadenas, a romper patrones y a dejar de repetir los modelos de la cultura machista. Con esta información nos despedimos. Recuerda que en nuestra página web www.telesurtv.net puedes ver esta y otras emisiones, así como en nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Gracias por acompañarnos. Te dejamos con buena música. Nos vemos en una próxima entrega de Congénero. Hasta la próxima.